Hola, bienvenidos al canal. Esto es Finanzas con Luis. Hoy vamos a hablar de los bonos, de los instrumentos de renta fija. Vamos a ir viendo sus características, las principales cosas en las que tenemos que fijarnos a la hora de invertir en estos instrumentos, cuáles son sus características principales, los distintos tipos de bonos que hay, las diferencias que hay entre bonos locales de Argentina y bonos de otros países más desarrollados como Estados Unidos, cuáles son las cosas, digamos, más importantes a las que tenemos que estarle encima si nosotros queremos invertir de manera inteligente en estos instrumentos. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que dejes me gusta y que en los comentarios me dejes cualquier pregunta, duda, alguna inquietud que te haya quedado, un tema que te gustaría que hablemos en el futuro o cualquier opinión que tengas, más que encantado de recibirla en los comentarios. Ahora sí, vamos a hablar de los bonos. En el mercado de capitales, tradicionalmente, hay una clasificación que se le hace a los instrumentos, que es dividirlos en instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Pero hoy vamos a hablar, como te dije, de los bonos. Entonces, ¿qué es un bono? Típicamente a los bonos de renta fija, que en realidad los podemos diferenciar en letras, notas, bonos, según su duración, o también en bonos y obligaciones negociables, según quienes los emiten, los podemos agrupar y decir que los llamamos bonos a todos. ¿Y qué sería un bono entonces? Es un contrato en el cual hay dos partes. Un emisor, que es quien toma una deuda, por eso también lo podemos llamar deudor, que se compromete a pagar, a devolver ese préstamo que le dan en determinadas condiciones, devolviéndolo en fechas determinadas y pagando una tasa de interés que también se prefija en ese contrato o prospecto. Y por otro lado van a estar los inversores, que son los que deciden prestarle su capital a este deudor a cambio obviamente de un interés, teniendo en cuenta que deben confiar en que el deudor se los va a pagar como corresponde. Por dar un ejemplo, quien hoy toma la deuda, quien hoy emite un bono, lo puede hacer a cualquier periodo, puede ser meses o varios años. Para este ejemplo vamos a tomar que lo hace a 2 años, pero puede ser mucho más o mucho menos, y fija una tasa de interés y una frecuencia de los pagos de los intereses, porque bien puede pagarse todo al final o puede ir pagando los intereses mediante lo que se llama cupones de intereses, que justamente se llaman cupones porque en el pasado los bonos eran papeles físicos en los que los inversores, cada vez que iban a recibir su dinero, necesitaban ir a un lugar en el cual le recortaban de ese papel que tenían un cupón, que era una partecita de ese papel. Actualmente esto se hace de forma electrónica, con lo cual se le sigue llamando cupones, o a veces van a escuchar que se le dice papeles a los bonos, pero se le dice por una cuestión histórica. Hoy es todo electrónico, con lo cual no es que tenemos que acercarnos a un lugar, directamente nos lo van a pagar en nuestra cuenta. Entonces, si nosotros invertimos, supongamos, a 2 años, puede haber una tasa de interés, que para el ejemplo va a ser del 4%, y una frecuencia de pago que va a ser, en este caso, semestral. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo invierto $1000, me van a pagar $40 por año, pero al ser con una frecuencia semestral, me lo van a pagar 2 veces al año. Esto entonces va a significar que en vez de pagarme $40 una vez, me van a pagar $20 a mitad de año y $20 a fin de año. Y nuevamente $20 a mitad del segundo año, y como era un bono a 2 años, al final del segundo año me van a pagar el capital que yo puse, es decir, los $1000, más los intereses que faltan, que serían de $20. Hay distintos tipos de bonos. El bono que funciona de esta manera, en el que el capital me lo pagan todo al final y me van pagando intereses en distintos periodos, que bueno, puede ser como el del ejemplo semestral o puede ser trimestral, o va a depender de cada bono en particular. En ese caso los bonos se llaman bonos bullet. Estos son los que pagan el capital al final. Mientras que aquellos que van pagando parte del capital en los momentos en los que se pagan los cupones de interés, estos bonos se llaman amortizables y funcionan un poco distinto porque como el capital va amortizando, el interés de cada momento de pago se calcula sobre el capital restante. Supongamos de nuevo, ¿no? Había 4 momentos de pago y me van pagando en cada uno de ellos, de esos $1000 que yo invertí, 250 más el interés. Lo que pasa es que como el capital que yo tengo invertido en ese bono va disminuyendo, porque me van devolviendo parte de esos $1000,
el interés se va calculando sobre el monto remanente. En este caso, cuando me devuelven de los $1000 originales los primeros 250, me van a pagar un interés por los $750 restantes. Cuando me paguen $250 más al año, entonces me van a quedar $500, con lo cual los intereses se van a calcular sobre los $500 y no sobre los 1000, porque ya me devolvieron una buena parte del capital. Esa es la diferencia entre los bonos bullet y los amortizables. ¿Y todos los bonos pagan intereses? Bueno, en realidad sí, pero hay algunos, principalmente los de corto plazo, que son, por ejemplo, las letras, que pueden ser a semanas o a meses o a un año. Supongamos, por dar un ejemplo, la letra del bono del Tesoro norteamericano a 360 días, o sea, un año. Estos funcionan de una manera distinta. Se dice que cotizan a descuento. ¿Cómo sería esto? Bueno, básicamente, dentro de un año nos van a devolver, supongamos, $1000, pero nosotros hoy no ponemos 1000, nosotros ponemos menos, por decir un número, 960. Entonces se dice que cotizan así, a descuento, porque hoy yo pago menos y me van a devolver 1000. Pero no nos van pagando intereses a los 3 meses o a los 6 meses, sino que nos pagan todo de una, todo al final. Estos son los llamados bonos cupón cero. Ahora, ¿quién puede emitir un bono? Bueno, los bonos pueden ser emitidos por distintos agentes. En principio, los que llamamos bonos, al menos acá en Argentina, los emiten los estados, tanto nacionales como provinciales. En Estados Unidos serían los estados, y también en algunas partes del mundo, como Estados Unidos, mercados que son más desarrollados y que tienen una gama muy amplia de bonos, existen bonos municipales que son los que se utilizan para financiar algunas obras, como pueden ser autopistas, aeropuertos o estadios o distintos tipos de proyectos. Bueno, para eso son los bonos municipales. Acá en Argentina es un poco más limitado, existen bonos nacionales y bonos provinciales que cotizan en el mercado. Esos son los más comunes. Y también, por otro lado, pueden emitir bonos las empresas. En el caso de Argentina, estos bonos se llaman obligaciones negociables, pero la realidad es que funcionan de manera similar, son instrumentos de renta fija y funcionan muy parecido a los bonos. Entonces, en un bono u obligación negociable hay distintas características. Lo primero sería el monto total que se emite. Supongamos que un Estado puede emitir, no sé, $1.000.000 o $100 millones o distintas cantidades. Obviamente esto va a depender del tamaño del emisor. Si es una empresa pequeña o no tan grande, no tan desarrollada, obviamente el monto total que va a poder emitir va a ser mucho menor que el de el Estado, no sé, de Estados Unidos, del país de Estados Unidos. Ese gran Estado tiene capacidad de emitir muchísimo más porque tiene un tamaño mucho más grande. Por otro lado, tenemos una característica que es fundamental, que es la tasa de interés que paga. Obviamente también, mientras más confiable sea el emisor de ese bono, más baja va a ser la tasa de interés. Acá, cuando hablamos de la tasa de interés, es importante que tengas en cuenta que esta puede ser fija, como el ejemplo que vimos antes, que vos ya sabés cuánta cantidad de dólares, de pesos o de la moneda que sea vas a recibir exactamente en cada momento, o bien puede ser variable, atada a un índice que en general puede ser la inflación o, por ejemplo, la cotización del dólar oficial, que si bien es variable, sigue siendo un instrumento de renta fija porque ya está fijado en el prospecto, en el contrato, cuál va a ser esa tasa, qué índice se va a seguir, por más que sea variable. Y después otra característica también que fuimos hablando y que es fundamental es la frecuencia de los pagos, tanto del interés como del capital. Esto también, como todas las características, se fija en el contrato, en el prospecto que se establece en el momento inicial, en el que sale a cotizar este bono. También hay otras características, como por ejemplo la posibilidad de que existan opciones de recompra o opciones de venta a favor del emisor o del deudor. También la ley a la que está sujeto ese bono. Por ejemplo, hay bonos argentinos que están sujetos a la ley local. Entonces, en caso de incumplimiento o de algún problema, tienen que ir a negociarse en un tribunal argentino, mientras que hay deuda también argentina que tiene jurisdicción de Nueva York, de Estados Unidos. Entonces esta se la percibe como más segura porque obviamente nos da más confianza que si hay algún problema tengamos que ir a un juzgado de Nueva York, que suelen ser como un poco más duros, un poco más rígidos y defender más los intereses de los inversores
que un tribunal local que, bueno, puede estar un poco más alineado al Estado en este caso. Hay muchísimas más características que pueden establecerse en el contrato, en el prospecto, que realmente son muy diversas. Los instrumentos de renta fija en principio parecen sencillos porque, bueno, me pagan un interés en una determinada fecha y con un vencimiento, pero hay una multiplicidad de bonos que realmente es muy grande. Hay bonos para todos los gustos y para todas las necesidades y características, tanto para quienes se necesitan financiar como para quienes quieren colocar su dinero. A priori parece sencillo, pero hay muchísimas posibilidades. Entonces, ¿cuál va a ser una de las principales variables a las que tenemos que tener en cuenta para comprar un bono? Bueno, la tasa de interés tal vez sea la primera que se nos viene a la mente. Supongamos que nosotros invertimos $1000 a una tasa de interés del 1% y por año nos van a estar pagando solamente $10. Tal vez nos resulte poco atractivo esto. Mientras que si la tasa de interés anual es del 20%, por año de esos $1000 me van a pagar 200, con lo cual me va a dar muchas más ganas de invertir en eso. Pero, ¿cuál sería la desventaja de esto? Normalmente, mientras mayor es la tasa de interés, más inseguro es ese bono. Más probable es que no se pague o que se reestructure, es decir, que caiga en default. Este es un riesgo que es el principal de los bonos y consiste no en que el Estado o la empresa nos diga ese papel ya no vale nada, pero sino que supongamos que nos tiene que pagar un interés dentro de 6 meses, nos diga, bueno, yo en 6 meses no te puedo pagar, vamos a estirar un poquito el plazo, a lo sumo podemos bajar un poco el interés, eso sería una reestructuración, es decir, el bono que nosotros tenemos sigue valiendo, pero vale un poquito menos. Esa es la desventaja, obviamente, de invertir en bonos de riesgo que tengan una tasa de interés mucho más alta. Hay otros riesgos en una inversión de bonos, pero podríamos decir que el riesgo de default, de incumplimiento, es el principal. Por dar un ejemplo, supongamos un bono del Estado argentino que vence en el año 2030. Ese bono nos va a estar pagando una tasa interna de retorno cercana al 30%, mientras que un bono de Estados Unidos con la misma fecha de vencimiento nos va a pagar una tasa de retorno del 4% anual, lo cual realmente es muy distinto, pero bueno, justamente es por esto, es por la posibilidad de que haya un incumplimiento o cambio en las condiciones del bono argentino. Ahora, ¿siempre es una idea loca o no conveniente invertir en bonos argentinos? Bueno, no, justamente no. Como en muchos momentos estos bonos cotizan a un precio muy bajo, en esos momentos puede resultar atractivo invertir en ellos. Obviamente teniendo en cuenta sus características, su riesgo, teniendo en consideración la posibilidad de que no recibamos el dinero en ese plazo estipulado y que se vaya modificando. Pero si yo compro un bono muy barato y lo tomo no como una inversión para vivir de eso y recibir el cupón en el momento indicado, sino que lo hago como algo un poco más especulativo, pero con la posibilidad de ganar mucho dinero, tal vez sea más conveniente incluso que un bono seguro. Eso va a depender obviamente del objetivo y del horizonte de la inversión. La realidad es que a los bonos los llamamos instrumentos de renta fija porque nosotros sabemos cuánto y cuándo vamos a recibir de dinero, pero los bonos argentinos, si bien en su contrato nos dicen algunas condiciones, a veces, o mirando la historia, no funcionan exactamente así, sino que pueden ir modificándose por la posibilidad de que se vayan reestructurando. Entonces, ¿son los bonos argentinos instrumentos de renta fija? Bueno, técnicamente sí, porque tienen un contrato, un prospecto que establece lo que nos deben pagar, pero tal vez si nosotros vamos a un fondo de jubilación o de retiro, algo que nosotros necesitamos con seguridad, saber que vamos a contar con un determinado ingreso en una determinada fecha, tal vez para eso no sé si tendríamos que invertir en un bono argentino. Ahora, para ir cerrando y volviendo a la normalidad, a lo común de los bonos o los instrumentos de renta fija, que son los que nosotros ya sabemos, probablemente, no sé, 5 años antes, cuándo vamos a cobrar y que nos sirven como para armar un plan de jubilación. Es importante saber que incluso estos bonos seguros pueden ir variando su precio día a día. Y esto es porque hay fluctuaciones en el mercado. ¿Cómo funcionan entonces estos bonos? Bueno, hay un primer momento que se llama mercado primario, que es cuando se emiten, cuando el deudor sale y dice, bueno, yo quiero tomar esta deuda y
ofrezco estas condiciones, entonces todo queda estipulado en el contrato, todo lo que fuimos hablando antes, y eso es inmodificable, o sea, se va a respetar lo que ahí dice que te van a ir pagando por cada bono que vos tenés, no sé, $1 por cada 6 meses. Bueno, eso se va a cumplir, es inmodificable. Ahora, el precio sí puede ir moviéndose. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, hay un mercado secundario en el cual estos bonos que fueron emitidos se pueden ir revendiendo con la contraparte de que otras personas lo vayan comprando, que según la tasa de interés pactada inicialmente sea percibida como alta o baja, va a generar una modificación en los precios. Como regla general, mientras mayor es el precio de un bono, menor es la tasa de interés que paga, y mientras menor es el precio de ese bono, mayor es la tasa de interés que paga. Esto va modificándose según las percepciones de los agentes, de los compradores, los vendedores. Pero lo que dice en el contrato original, en el prospecto, es inmodificable. O sea, si yo compré un bono y no lo vendo y voy hasta vencimiento, yo ya tengo preestablecido cuánto es lo que voy a cobrar en la frecuencia de pago que se detalle en ese bono. Entonces, simplificando un poco, supongamos que yo compré un bono y tengo un bono que vale $1000 y lo puedo vender a esos mismos $1000, se dice que ese bono cotiza a la par. Mientras que si ese bono que yo lo compré por $1000 y que su valor técnico, el valor que dice en el papel, es de $1000, pero yo lo puedo vender a 1050, se dice que cotiza sobre la par. Y si yo lo puedo vender a menos, a 900, 950 o a menos de 1000, se va a decir que cotiza bajo la par. Pero nuevamente, y perdón por ser un poco reiterativo, las condiciones que surgieron de aquel mercado primario cuando ese bono se emitió son inmodificables. Siempre que sean obviamente bonos seguros y de emisores responsables, no se van a modificar. Son condiciones que quedan y los montos que nos van a ir pagando en las fechas que dice el contrato se van a cumplir a rajatabla y no se van a modificar. A lo sumo, lo que sí puede ir cambiando es la rentabilidad que van a tener los que compren más adelante a distintos precios. Si yo compré a un precio menor que ese valor técnico, entonces, bueno, voy a tener una rentabilidad más alta. Pero eso no significa que yo, que lo compré en el momento de emisión, vaya a tener una rentabilidad distinta. Voy a tener la que yo fijé en el momento que compré el bono. Hay muchos otros conceptos importantes para la evaluación o para saber cómo comprar un bono, como por ejemplo la duración modificada, el valor técnico, el valor residual, los intereses corridos, la sensibilidad, la paridad y muchos otros, pero creo que para un video introductorio sobre bonos esto es más que suficiente. Si te interesa igualmente que hable sobre alguno de estos conceptos o sobre los riesgos o algo que específicamente quieras saber, déjamelo en los comentarios para que lo vaya pensando para otro video. Y no te olvides de suscribirte y de activar la campanita si te gusta este contenido. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.